Amigos de ¿Qué pasa con Hugo Garza? El día de hoy tengo un invitadazo de lujo a quien le doy las gracias por abrirnos las puertas de su hogar. Se trata nada más ni nada menos que de este gran locutor, este gran ser humano como lo es el señor Jorge Rodríguez. Señor, bienvenido. Encantado. Gracias por estar en mi Es programa. un placer y un gusto tremendo Gracias. verte después de tantos años. Mucho tiempo ya. Porque fíjate que tuvimos la oportunidad de convivir en la misma cabina también. En una época hermosa, divina, que yo recuerdo con mucho agrado porque te conocí a ti, conocí al primo Zamora que está aquí con nosotros. Y en fin, encantado. Aquí está tu casa. Empieza por donde tú quieras. Estoy dispuesto a estar contigo. El tiempo que sea necesario. Y le agradezco mucho porque abrirnos la puerta de su hogar para venir a hacerle esta entrevista es algo con mucho valor para nosotros. Usted podría estar quizás reunido con la familia y aquí está con nosotros. Se lo agradezco mucho, mucho. Así es que vamos a empezar, don Jorge, por el principio. Vamos a hablar de su niñez, de su infancia. ¿De dónde es originario Jorge Rodríguez? Yo soy originario de Los Guerra, Tamaulipas. Es un poblado, municipio de Miguel Alemán, donde es histórico porque de ahí han salido grandes figuras de la radio, grandes figuras del cine mexicano. Ahí nació, por ejemplo, Eleazar García, que más tarde se fue famoso en el mundo entero como el Chelelo, el gran Chelelo, que no también empezó como locutor ahí en la estación donde yo estaba, en aquellos años maravillosos de mis, como dice la época loca de mi juventud. Y pues ahí en Los Guerra, Tamaulipas estuvimos pues casi toda la vida. Hasta que ya después mis padres se movieron a Miguel Alemán porque era donde estaba el bullicio, donde estaba todo ya el emporio de trabajo y todo. Y ahí seguí mi vida hasta que llegué a la edad en que ya me hice locutor, si es de que se me pueda llamar así. Pero esa es mi niñez y el pueblo exactamente donde yo nací. Claro. Ahora bien, me imagino que en aquella época estaba completamente diferente a como luce en esta época. ¿Cómo fue su infancia? No, mi infancia fue campesina, mi infancia fue en el campo. Yo ayudaba en las tareas de la labor a mi abuelo. Y fue una infancia en el campo, completamente en el campo. Ahí crecí, ahí me desarrollé. Y pues recuerdo toda esa gente maravillosa de mi época y fuimos muy felices, pobremente, pero muy felices con el campo, donde yo nací. Lo que era la siembra, lo que era el cultivo de maíz. Pisqué algodón, sembré maíz, mateaba, tenía que ir con mi abuelito echándole semillas a la tolda, tolda que había. Con la yunta de bueyes. Ahí ya se usaban las mulas o los caballos. Había diferentes, si era muy hondo el surco, había que pegar 4 mulas. Si era poquito escardar o cositas sencillas, se pegaban 2 mulas. Claro. No, realmente la yunta de bueyes en la región no se usaba, porque eso fue en otros lugares donde había cerritos y bordos que te necesitas la fuerza del buey. El buey es un paso fuerte pero seguro. ¿Cuántos hermanos tuvo? ¿Cuántos fueron de su familia? Fuimos 8 hermanos, Carmela, Juanita, pues 2 mujeres y 6 hombres, de los cuales ya murieron 2 mujeres y un hombre. ¿Usted qué número de hijo era? ¿El más pequeño? El tercero, fui el tercero. El tercero. ¿Y a qué edad es que ya se muda a Estados Unidos? Eso fue ya como en mis 25 años, por ahí. Ya mayor. Ya casado y todo. Emigré a Estados Unidos. Y pisé el suelo americano como ciudadano americano, porque mi papá era nacido en Texas. Y yo arreglé y vine buscando horizontes. Bueno, pues, naturalmente yo he sido siempre espíritu aventurero. Siempre me ha gustado saber qué hay más atrás de la montaña. Conocer más. Entonces llegué aquí como en el 65, por ahí en esas fechas. Pero no era Houston la meta, era Chicago. Porque Houston todavía no era el de... La ciudad que es ahora. No. Pero yo llegué aquí y aquí me quedé. Y no me he movido. ¿Y a esa edad de 25 años usted ya había experimentado como locutor en México? Oh, sí, yo tuve ¿A qué edad fue que inició? Fíjate que, pues eso fue como a los 16, 17 años. No, fíjate que yo empecé muy lejos de la cabina, muy lejos de la radio. Es decir, aunque se escuche
Pero yo empecé en la calle. Empecé en la calle ¿Anunciando? Sí. En aquellos años los cines tenían carros de sonido para salir. Perifoneo que le llaman. Exactamente. Pero ahora todavía se usa, pero ya no anda un señor hablando. Ya está grabado. Sí, traen pone la grabación sí, y ya. Sí, exactamente. Pero entonces yo empecé en los carros de sonido de los cines. Y luego fui a Monterrey a los carros de sonido también, que anunciaban las baratas de las tiendas. Exactamente. Y comida, las terrazas. ropa. Había las famosas terrazas. Sí, para divertirse. Exactamente. Oye, y pues ahí me forjé, ahí. ¿Usted ya percibía un pago por esta situación, por este trabajo? Por la perifonía? Sí, desde luego. Claro. Claro que que dijo, está mejor que sembrar. Sí, claro que no era, por ejemplo, que yo me dedicara a eso. Hacía otro trabajo aparte. Hacía en la noche, enrollaba las cintas de las películas, llegué a ser manipulador. De la máquina para proyectar. De la máquina para proyectar, cuando eran máquinas de carbón, de luz. Así funcionaban. Y entonces ahí crecí y ahí me pasé a la radio. Es decir, es un poco complicado, como dice el corrido de Lalo Mora de Carlos y José, su trayectoria no es posible relatar. Sí. Había que pedirle permiso al señor de la, ¿cómo se dice?, de las comunicaciones. Por lo general, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene una persona que le llamaban interventor. En este caso era el dueño o el director de correos. Estoy un poco nervioso y emocionado y todo. Tranquilo. Estamos en confianza, tranquilo. Entonces, por aquí está la licencia que tenías que ir a México. Ah, wow. Tenías que ir a México, entonces tú ibas primeramente con el dueño de la radio. La radio te decía, pues ve y pídele permiso al interventor. El interventor te daba permiso, el de la radio también. Pero no era que ya te sentaras a practicar. Había que empezar con traerles el café a los locutores. Pero ya ver un locutor así, verlo claro, como hablaba. Y que aprender de ellos. Ya era una cosa. Claro. Porque era un locutor. Claro. Porque en ese tiempo era un locutor nada más. Sí. No había grabaciones, no había nada. Era hablar. Sí. 2 tocadiscos, el micrófono y un libro con los anuncios. Leías este anuncio, lo brincabas. Y seguía el otro. El otro lo dividías con unas campanas. Y para eso había un operador. El locutor solamente era quien ejecutaba la voz y demás, ¿verdad? En ciertas difusoras eran operadores. ¿Me entiendes? No en todas. Ahora cuénteme, para obtener esta licencia que tengo aquí en mis manos, que usted amablemente me acaba de mostrar, ¿usted tuvo que pasar por un examen o esta licencia? ¿Sí? No, tienes que ir a México. ¿Hacer un examen? Y, tienes que mandar una carta a México porque en determinadas fechas tienen el día en que hay exámenes. Ese día van de Morelia, van de todas las partes de la República. Entonces tú mandas una carta que ya estás capacitado para ir a pasar un examen y te mandan una carta con la fecha. Te dicen que el examen te cuesta 50 pesos, era mucho dinero en aquella época. Claro. Demasiado. Sí. Entonces ya vas y te presentas, te dice venga mañana a tales horas y a tales horas ya están ahí muchos. Es una sala donde hay muchos, digamos 25, 30. Y pasas el examen y al siguiente día tienes que ir a ver si pasaste. Esa noche no duermes. Te dejan a la expectativa. Sí. Pero afortunadamente me dijeron que sí pasó, joven, porque yo era un jovenazo y ya me vine muy contento para Miguel Alemán. Sí, para ejercer. Ahí un señor que nos ayudó mucho, Eleazar García, el chelelo. Él ya tenía mucha experiencia. Todavía no era el chelelo de las películas, pero ya como locutor sí. Él tenía un programa que se llamaba Don Cástulo Poca Greña. Era un personaje. Era un personaje que él hacía. Que él mismo creó. Él creaba personajes. Sí. Y tenía un trío, Los Codos, de Monterrey. Tú tienes que haberlos oído de ellos. Sí. Bueno, él, Che Linares y Ciro Barrera eran Los Codos. Después tuvo problemas con el nombre y se pusieron los Chenchos. Y grabaron muchos discos. ¿Sabe? Mi opinión con respecto a Chelelo es que yo lo comparo mucho con el señor
¿cómo se llama no Tintán, vaya, el que hizo El Barrendero, Cantinflas. Cantinflas. ¿Y sabe por qué? Ajá. Porque ambos se salían del libreto Ah, y sí, ponían sí, de sí, su sí, propia sí. cosecha, pero coincidía y quedaba perfecto el acoplamiento de lo que ellos hacían con lo que estaban diciendo en el Parlamento en ese momento en las Sí. películas. Bueno, es que el Chelelo fue un artista Nato. que se salió De lo él convencional. empezó el clásico mandadero del artista principal, al que lo regañaba y que ay, que sonso y que cosa. Pero él hizo películas con López Tarso, Sí. con actuaciones maravillosas. Hizo Sí. El Viento Negro y fue de los artistas estrellas del reparto. Era actor de reparto, pero los que componían el reparto estelar, David Reynoso, Fernando Luján. Todos los grandes de la época. Todos los grandes Los que de la eran en ese época. momento los actores principales de la época. E hicieron Viento Negro. Él era... Y esa fue una actuación seria, no fue una actuación cómica. Una actuación seria. Exacto. Y además, teniendo diálogos con don Elías Moreno, que era un señor actorazo. Sí. Y no ponerse nervioso y hacerlo bien. Y tener la gracia de caerle bien a la gente y todo. Sí. Eleazar García, el Chelelo, desgraciadamente falleció, pero él nos ayudó mucho, porque él fue a México, ya había venido de México cuando yo estaba, era un grupito de 3 o 4 que andábamos detrás de la plaza del locutor, y él nos decía esto y esto otro y esto otro. Ahora, don Jorge, cuénteme cuando usted ya le dicen que pasó su examen para ser locutor y ya se regresa a Miguel Alemán. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Qué sintió cuando dicen que sí pasó el examen? Bueno, es una experiencia maravillosa porque primeramente para ir a pasar el examen te dan una carta que pasando el examen tú tienes trabajo en esa difusora firmado por el gerente o quien sea encargado. Entonces tú llegas y ya hay otros 3 o 4 también. Oh, hombre, qué bárbaro, porque no te la mandan luego, te mandan una carta, te dan una carta. Además una constancia. Hasta que te llega por correo y todo, y tienes que ir a telégrafos y a correos y todo, a decirles, aquí ya vengo autorizado y que esto y que esto otro, ¿no? Y no, pues ya me sentía yo un superhombre, ya tenía gente detrás de mí que me admiraba, porque en aquellos años de la locución no había programador. Tú te sentabas con los discos que tú querías. Y te llevabas a la cabina. Y te lo llevabas a la cabina. Y el otro que querías. salía, espérate, no va a ir la canción fulana, sí, déjamela porque me la están pidiendo. Y así, y no había tanto requisito y todo. Es que después era un delito tremendo tocar algo que no estaba. Que no estaba dentro de la programación. Sí. Y cuénteme, ¿cuántos años fueron los que ejerció en México antes de venirse a Estados Unidos ya como locutor con su licencia? Pues no, serían como 4 o 5 años, como 5 años. ¿En la radio local de ahí de Miguel Alemán es que usted ejerció? No, fui a Radio Rey de Reynosa, pero en aquellos años era la XRI nada más. En aquellos años todavía no se acostumbraba a eso de que la leona y que la pantera, todavía no había. Eran más las siglas de la radio. Sí. Y también estuve en Tepic, Nayarit, y estuve en Tampico también. Qué bonito, aprendiendo cultura de diferentes Sí, pues partes. hasta que ya llegó el momento de emigrar a Estados Unidos. Pero yo llegué en una época en que también aquí era igual el sistema, porque nada más una radio había. Había una radio en Rosenberg donde un locutor tenía una hora que compraba, que era don Gonzalo Rodríguez, igual que yo. Y tenía una hija que anunciaba, Maruca, que es mi comadre, un saludo. En Rosenberg. Era esa Lo que se llamaba Radio Impacto. No, Después se cambió a Radio Impacto. pero esa música transmitía en checoslovaco. Ah, mira. Esa estación. Y él compraba esa hora para Él hacerlo en compraba español. a la mediodía, creo que era de 1 a 2, compraba. Para español. Sí, para español. Y entonces era muy popular. Y entonces las radios que yo conocí en mi época, como era La Tremenda, la KLBL y la Radio 13, todavía no estaban cuando usted No, faltaban 20 años para que la KLBL, Radio Morales, empezó en 1950. El auge de difusoras vino ya en los 80s. Era nada más, la estación estaba en Pasadena,
El transmisor. pero las oficinas estaban en la calle Canal, Sí. que es donde iban a poner los anuncios y todo. En Pasadena se transmitía de 6 de la mañana a 8 de la noche y después se transmitía en inglés de 8 a 12. Después se autorizó para que se transmitieran más horas en español y entonces ya fue hasta las 12 en español, porque de 8 a 12 era tiempo vendido, tiempo comprado, era en inglés. Y así fue como ya se transmitió de 6 a 12 de la noche completamente en español. Pero como el permiso era para Pasadena, Texas, no se podía transmitir de acá, sino que allá pasaba como un control remoto. Hubo una temporada en que arreglaron que se transmitiera desde acá y nos pasamos acá, pero entonces se vino una época en que el permiso no llegó a tiempo, la carta de permiso no llegó al tiempo y la suspendieron. Era muy delicado en aquella época todo eso. Muy estricta la FCC. Entonces tuvimos que regresar de nuevo a Pasadena. A mí me gustaba más ir a Pasadena, porque ahí llegabas y prendías una estufa que había ahí, hacías tus taquitos. Ahí estaba más acondicionada. Sí, sí, exactamente. Sí. Pero ¿En qué época es que entra usted a KLBL? exactamente, yo entré en 1968, ya como locutor ahí, porque yo primeramente deambulé en varios trabajos. Aquí en Houston. Aquí en Houston, en fábricas, y anduve mucho tiempo en otras actividades. Porque llegarle a la plaza de KLBL también no era tan fácil. Claro. Yo trabajaba toda la semana y en el sábado me iba yo a ver qué había. Y me decía, no, pues no. Y el otro, pues, no, yo tengo 15 años aquí. Entonces, hasta que hubo en una de esas veces que fui. Que se abrió la oportunidad. Sí, me encontré a John Morales y ya le dije, mire, es que yo tengo varias veces de venir aquí a buscar trabajo y yo vengo a informarme si hay una oportunidad. Y algo pasó que me dijo, sí, hombre, pásale, vamos a ver a papá. Estaba hablando John Morales, que junto con Memo eran los socios en las caravanas grandes que había en aquella época. Que traían. Tony Aguilar y toda esa cosa. Entonces, sí, dijo señor Morales, que le den trabajo y ya no, dije, pues ya. Y aquí soy. Pues que pagan muy poquito. No. No importa, era la satisfacción personal de que estaba haciendo radio. Sí, pero en aquellos años la vida era muy barata. Sí. El galón de gasolina valía 20 centavos. Un play lunch en un restaurante valía $2.60, $2.70. La caja de cigarros valía 50 centavos. La cerveza valía 40 centavos. Era mucho más barata la vida. Por ejemplo, uno se asusta porque dice, no, hombre, ¿cómo le...? Pero era más barata la vida. Claro. Y estabas más joven, respirabas más tranquilo, vivías más bien. ¿Cuántos años duró en KLBL? Pues duré bastante, como casi 40 años. Y usted fue un trabajador fiel para la familia Morales porque pues nunca hizo por cambiarse a las otras dos emisoras que existían. Bueno, primeramente cuando se vino ya la competencia, yo trabajé casi siempre cuando había competencia. Cuando no había competencia, ya prácticamente cuando ya se vino la competencia, que ya cambió el panorama de todo, pues ya realmente nunca fui para decir, no, pues voy a aplicar allá. Voy a ver cómo me va por allá, a probar suerte. Realmente no. Yo estaba muy contento, muy a gusto, los señores me apreciaban muy bien, ellos me dejaron esta casa, y pues no ambicionaba más, ni quería más, tranquilidad, era todo. ¿Con qué locutores de la época estuvo la oportunidad de platicar o de compartir más bien como trabajo? Porque, por ejemplo, una persona a quien yo recuerdo con mucho cariño de la época de KLBL, aparte de usted, de Carlos, de todos los compañeros, es al señor Conde. A mí me hubiera gustado que él estuviera en este momento vivo para yo poder platicar como estoy platicando con usted y dejar plasmado en video una conversación con él, porque a mí él siempre me impactó. Bueno, el señor Conde fue el que me recibió, era el jefe, él fue el que me abrió las puertas, que me llevó a Pasadena, me enseñó los controles y todo. Yo tengo una entrevista con el señor Conde yo también tengo un canal de YouTube. Sí. Desgraciadamente él ya no estaba
Bueno, estaba, No, sí, pero ya muy mayor. sí, estaba muy mayor. Pero lo que pasa que en aquellos años, pues yo no pensaba que iba a haber estos inventos, ¿no? Que es maravilloso. Porque si no fuera este invento de la computadora, del YouTube, de todo lo que implica hacer el Facebook y el tal, yo ya me hubiera muerto de soledad, porque eso fue para mí. Y yo no, y yo no quería, es decir, nunca me llamó la atención. Pero una hija mía me regaló una computadora y le empecé a mover. Y ahorita me paso las 25 horas. Ahora es un influencer de los medios electrónicos y de las nuevas plataformas digitales. Exactamente. Dígame una cosa, en esa época era completamente distinto, como usted dice, se llevaban los comerciales, se leían, se llevaba uno la música que iba a tocar y todo. ¿Cuál es su opinión respecto a cómo está la situación actualmente? Bueno, eso es muy importante. A mí siempre me han dicho, oye, fíjate, no, pero en los tiempos de ustedes, no, lo que pasa es que en los tiempos de nosotros era otra radio. Ahora está llena de tecnología, el tiempo vale mucho, es decir, el tiempo, que no se te vaya el segundo aquel. Y en aquellos Sí, porque años, cuesta. no. En aquellos años no. Muy tranquilamente dabas la hora, hasta ponías un puentecito, te dabas el lujo de decir en el reloj de cabina de esta estación de radio iluminada, son las 10 de la mañana con 45 minutos 35 segundos. No, Y te echabas un rollo, ¿no? Sí. Porque fíjate que en aquellos años, cuando yo empecé, era obligación decir son las 10 de la mañana o 10 de la noche en México. Porque era un requisito, porque si había una embarcación perdida o mineros, Que supiesen se la supiera hora. qué hora es. Claro. Después ya quitaron eso, o sea, Sí. ya desapareció. Se perdió mucho, don Jorge, el contacto con el público. ¿A qué me refiero con esto? En la época de los 80s, finales de los 80s, que es cuando yo entro acá a LBL y conozco a todos ustedes, todavía podía sacar una llamada telefónica al aire. Usted acaba de mencionar, tú decías el nombre de la canción, la temperatura, mandaba saludos a Lake City, a Galveston, a Alvin. Hoy en día no se hace eso. No, porque como te digo, es otro, la cuestión del tiempo, el tiempo, tantos segundos nomás para que digas esto y vámonos. Ya en aquellos años no existía eso. Ahora, se vino, empezamos con grabaciones en reel to reel, pero había que estarlos cambiando así sobre la marcha. Y hablando. El otro. Sí. Y a mí me tocó la época de los discos 78. Te daban las agujas para que les cambiaras, porque tantos discos tocados se empezaba a escuchar mal. Sí, claro. Entonces, era otra época. Entonces, ahora ya es distinto. Todo está computarizado. Le dice, oye, ¿le podrías ganar a la computadora? ¿Quién sabe? Entonces, es el sistema. Sí, de hecho, está programado a tal grado que llega al final de la hora y el ID solo, si hay una canción, la quita porque ya tiene el momento en que tiene que hacer la identificación de la radio y continúa. Pero, por ejemplo, siento que se ha deshumanizado mucho. Yo entiendo que de pronto sacar una llamada al aire de una persona grosera que te puede decir una grosería al aire, pues hay que controlarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy en día los locutores graban lo que le llaman liners, que duran 30 segundos, y son cosas muy mínimas y muy pequeñas. Y tú crees que el locutor está hablando, pero todo está pregrabado. Sí, pero es como te digo, la tecnología y el sistema del locutor de ahora, yo los escucho muy bueno y muy rápido y todo muy acoplado y muy... En aquellos años era un radio lento. ¿Entiendes? No había gritos. Te tomabas tu paso. No, sí, muy calmadito, era el radio. Sí. Ahora es otro la cuestión. Claro. Y es otro el movimiento y el mundo creció y se llenó de gente y ya quieren otra cosa y fue cambiando. Claro, yo siento que a usted le tocó la época de oro de radio como la época de oro del cine mexicano, la verdad. A usted le tocó ese nacimiento de la radio y ese crecimiento hasta llegar a lo que hay ahora. ¿Por qué? Alejandro Zamora y yo, el primo, lo hemos hablado mucho al respecto de que KLBL, aparte que fue un trampolín para todos nosotros, porque de ahí nos fuimos ya a trabajar a otro tipo de trabajos, a otros medios, pero
la radio FM todavía no existía. Era Tremenda 1010, era M, la Radio 13 y la KLBL. Sí. Pero empezaba ya la potencia de la música grupera y demás. Y eso nos tocó a nosotros y creo que fue una época maravillosa. Bueno, qué bueno que dices eso, porque efectivamente se me había pasado decirte que nada más había AM. Sí. No había FM. No. Existía la frecuencia, pero no era... No estaba explotada. No, exactamente. Exacto. Cuando los concesionarios de aquella época les decían, allá ves, tenemos en la frecuencia, también te la podemos dar en FM. ¿Y qué es eso? No, gracias. Sí, no. Y, no me interesa. Sí. Pero después la usaron para nada más música clásica, en los supermercados, en las tiendas lujosas, sí. Que se estuviera escuchando aquello, pero en realidad no tenía mucho por venir. A mí me tocó anunciar o escuchar también cuando te regalaba la difusora el convertidor de FM, y que pasaras a la puerta de la difusora y ahí te lo regalaban. Y lo mismo que te instalaban el FM, porque no había carros con FM. En los lotes de carros ahí decía radio con carro con FM, ya, se va a vender de volada, pero no había FM. Claro. Ahora, es que el alcance de las AM era más largo, ¿no? Llegabas a más territorio. Sí. Había radios de Cuba que se escuchaban en México y viceversa, de México también a otros países, ¿no? Porque el largo alcance que tiene la AM. Y la FM era nomás el sonido más nítido, más claro. Cuando empezó todo esto de que la música, cuando la grababan los artistas y luego cuando la mezclaban, empezaban a poner esos sonidos que en FM se oían mucho mejor que en AM, ¿no? Empezó la onda corta. Sí, esa onda corta pasó a ser lo que ahora es el celular que traemos. Entonces es lo mismo, porque en México desapareció la AM un tiempo, porque era digital la onda, pero dejaron de salir los radios digitales y se volvió otra vez a poner la AM, pero ya la habían quitado. Claro. Fue una temporada muy corta. Sí. Pero hubo muchos reclamos de los radiodifusores que decían que únicamente los potentados allá, aquellos señores monopolizando todo, son los que tenían el equipo para poner en la radio digital. Sí. Y en la difusora pobre de los pueblitos, pues no podían sostener esa manera. Y fue lo que pasó. ¿Qué es lo que más recuerda con gusto de su época de locutor, don Jorge? Ay, pues son tantas cosas. Primeramente que me tocó vivir el cambio de la tecnología. Empecé con discos de 78, continué con discos de 45, continué con cassette, continué con ¿cómo se llama el otro que había? El 8-track. El 8-track, todo eso lo conocí, lo vi exactamente. El cartucho que usábamos de los anuncios eran 8-track, era el mecanismo igual y todo. Y pues tantas cosas, primeramente que entrevisté muchos artistas, todavía no había Vicente Fernández, todavía no había Rigo Tobar, todavía no había, qué sé yo, cantidad de Chico Che y La Crisis y todas esas cosas. En ese tiempo... los populares eran los Sampson, los Babies, Mickey Laure. El rock en español. Sí, qué bueno también que dices eso, rock en español, porque cuando surgió el rock en español, la difusora que no tocaba rock en México estaba afuera. Sí, claro. Ahí se paró los rancheros, se paró todo. Y empezó con mucho auge. El rock. Angélica María, Enrique Angélica Guzmán, María, César Costa, los camisas negras, el matemático... Manolo Muñoz, Jorge Barón, Vianey Valdés, todos esos. Era una fiebre, un fenómeno, fue un fenómeno. Claro. ¿Cuál es la entrevista que usted realizó que más recuerda como que se le quedó bien clavada en su alma, en su corazón? Bueno, la que más recuerdo fue entrevistar a Javier Solís. ¿Cómo era él? Era un ser maravilloso, pero sí cuando lo tuve así cerquita, noté que estaba nervioso, como lo estoy yo. No tiene por qué estar nervioso, estamos en confianza. Sí, desgraciadamente nos duró muy poco el gusto de tenerlo entre nosotros cantando. Sí, porque él empezó como empezó Vicente Fernández.
empezó queriéndole hacer al Pedro Infante, que estaba recién muerto. Vicente Fernández también empezó con boleros, pero el fuerte vino a ser la ranchera. Las rancheras. Y aquí cuando vino Vicente Fernández, cuando yo llegué aquí todavía Vicente Fernández no andaba, tenía 4 o 5 discos, porque la compañía Orfeón sacó un disco, pero no pasó nada. Pero tenía varios discos, pero el arranque fuerte fue Volver, Volver. Ahí fue, ese fue el alza del vuelo, el vuelo del águila. Ese fue su hit. Eso fue, sí. Y hasta la fecha, digo, aún después de muerto, ¿quién ha salido que le haga? No, fíjese que en una entrevista que le realizamos a Memo Villarreal, él nos comentaba eso, porque yo le decía, Memo, no es hablar mal de la familia, mis respetos para los Fernández, pero yo creo que ningún hijo ni ningún nieto va a poder superar lo que Vicente logró. No. Ahora, aquí hay una cosa muy importante, don Jorge, yo creo que en todos los ámbitos, en todos los aspectos, es el hecho de que Vicente empezó con hambre de llenar el estómago y hambre de éxito. Sí. Los niños de él ya nacieron en cuna de oro porque él les proveó todo. Y es ahí donde empieza el problema porque no tenían la ambición que él tenía. ¿Sí? Todo les vino por convicción directo, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante. Cuando tú tienes una idea de a dónde quieres llegar, pero tienes que tener esa necesidad para poder lograrlo. Por eso es que hay boxeadores muy famosos. ¿Por qué? Porque fueron pobres en su momento, futbolistas, cantantes, compositores, gente que vivió una escasez económica y de pronto surgen y saben las mieles de la gloria, ¿no? Exactamente, esa es la cosa. Entrevisté también a Clavillazo, al único que me faltó fue a Cantinflas. Sí estuve presente en una entrevista que le hicieron, pero yo a Cantinflas nunca lo entrevisté. Me lo encontré en galería una vez que andaba ahí, en galería con Zarzana. Andaban y Zarzana fue el que me habló. El señor Cantinflas, un honor, y no, se portó bien. Y digo, lo sentí sincero. Claro. Porque entonces ellos ven a muchas gentes y toda esa cosa. Pero entrevisté de ahí para allá a Vicente Fernández, a Federico Villa, a Juan Valentín, a cantidad de los músicos de la época. Pues por aquí te voy a tener una donde entrevisté a Mickey Laure, no sé dónde esté, pero por aquí debe estar, entre todas mis cosas. Aquí estoy. ¿Tiene fotografías? Aquí estoy con Vicente Fernández, la familia. Mira qué bien. Toda la familia con Vicente. Sí, bueno, esas eran las primeras giras de Vicente, por acá, por Houston. Fernández, no sé, por aquí debe. Oiga, don Jorge, y hábleme un poquito acerca de. ¿Había ego entre los compañeros, entre los que eran locutores ya más establecidos? Oh, cómo no. En la vida todos tenemos que andar luchando eso hasta que nos vayamos. Porque de aquí. Pues eso pasa con los artistas, muy común, obviamente también con las personas que trabajan en el medio. Entonces usted también vivió esa época de que a lo mejor cuando usted estaba en sus inicios había locutores ya establecidos que te ven así como poca cosa porque, perdóname, pero yo soy fulano de tal, ¿no? Sí, no, todo el tiempo ha existido. Ahora, te voy a decir una cosa, yo nunca me consideré un señorón del micrófono porque no, en realidad no. Pero conozco señorones grandes, buenísimos, que desgraciadamente no se han acomodado al trabajo. Son muy buenos, pero nunca trabajaron constantemente. Claro. Porque eran de cosas, no, yo no voy porque voy a ver la pelea de César Chávez y no, ahí me dice, pues así, ahí no te apoyo porque esto requiere entrega. Entrega a la familia, si estás en un parque, déjala porque tú vas a entrar a las 4. Así es. Y no vayas oliendo cerveza ni nada. Y así fue mi regla. Siempre. Sí, siempre. O sea, eso es muy importante dentro de la... Usted fue muy profesional. ¿A qué cree usted se le debe el hecho de que le haya tomado tanto cariño el señor Morales y la señora Morales que hasta esta casa le dejaran como herencia cuando ellos se fueron? Bueno, primeramente que yo nunca les di problemas. O sea, en todos los años que estuve ahí, creo que nomás una vez llegué tarde, una vez. Y eso porque perdí la llave para meterme a la difusora. Fue el mismo señor Morales fue a abrirme ahí. Pero de ahí que yo recuerde, nunca. No, nunca. Y nunca faltaba.
Nunca faltaba ni por un dolor de cabeza, ni por una gripa, ni nada. O sea, yo primeramente dejaba a mi señor en tal parte y lo siento, pero yo tengo que entrar a trabajar. Y ahorita vengo y yo me iba a mi trabajo. Y la misma señora Morales me decía, si tú puedes andar en México y si vas a entrar a tal estado, te vienes. ¿Se entiende? Y eso fue mi regla. Siempre, el turno. Cumplir con tu horario. El turno, ese era indispensable. Y de las muchas cosas que uno hace como locutor dentro de una cabina, que está poner la música al aire, los comerciales, grabar los comerciales, un control remoto cuando ya empezaron a darse los controles remotos, ¿qué es lo que más disfrutaba usted como locutor? ¿Qué es lo que más le gustaba hacer? Bueno, yo fui porque también esa es muy buena pregunta, porque hay locutores muy buenos que son cabineros, nada Sí, más. sí. Los metes a un control remoto y nomás no. Primo. No, es que se impone, el público se impone. Y si te pones tantito nervioso, porque yo anduve en caravanas de artistas también. Presentando Y, y todo. y iba a unas plazas donde me decían, aquí la raza es brava. Y luego, Ya no quería ni salir. no, dice, si no te gritan, ya la hiciste. Y madre santa, pues ¿qué hago aquí? Caravana, en aquellos años usaban mucho las caravanas, digamos, un cantante, una bailarina, un trío, un mago, había muchos magos, Sí. había ventrílocos, y se trabajaban 3 plazas, o sea, todos los pueblos seguidos, en la misma noche. Empezabas antes de las 2 películas en una plaza, en el intermedio de la película, otro show en otra plaza y al final en otro pueblo. Y en realidad, ahí es como a Cantinflas lo dijo en una entrevista, digo, eso es lo duro. Sí. Y ahí no solamente te dicen si sirve, sino que te avientan tomatazos. Y ahí está la respuesta del público, ¿no? Sí. Y entonces, hablando de esa pregunta que le hacía yo, por ejemplo, cuando grababas un comercial con el Ajá. Roll to Reel, era difícil. Hoy en día con la computadora Sí, todo lo arreglas, sí, pero sí. estar moviendo ahí para encontrar en qué parte cortar la cinta y unirla de nuevo. Y luego, por ejemplo, si vas a anunciar un baile y tienes que poner cortes de la música del artista o grupo que se va a presentar, la voz tuya y demás, ¿cómo fue esa experiencia de usted? Porque Bueno, no, en mi época era sobre la marcha, o sea... en vivo. Sí, o sea, no, sí, pero grabarlo, pero no había que hacer ediciones Cortes. cortando, Se no. quedaba tal cual. Sí, o sea, tú preparabas tu disco aquí, tú presentabas acá el de los Babies acá, el de los, Angélica María acá, y listo. Y entonces ahí ese Hablar. pedacito. Pero hacer ediciones, no, pues... Porque le voy a decir una cosa, entonces quiere decir que para la época en que usted le tocó todo eso, requería de más profesionalismo, porque no había cortes, era todo recto, poner la música y terminar el comercial de Sí. 30 segundos o de 1 minuto. Sí, exactamente. O sea, tenías... bueno, en aquellos años casi todos eran de a minuto, porque ahora casi todos son de 20 segundos. Sí, ya no dura nada y Sí, también caros. Sí, sí. Y en aquellos años era de a minuto y tenías chance de decir muchas cosas. Claro. He ahí también otro problema. La profesión, muchos dicen, no, pues qué padre, oyendo música. Y yo digo, no, porque tú grabas un anuncio y si el anuncio dio resultado en el baile, pues, qué bueno el locutor. Pues, si no fue gente, no, el locutor no sirvió. Dependía mucho de usted, Sí. exactamente. Ahora cuénteme, ¿qué es su opinión referente a los premios y reconocimientos? ¿Qué opina usted como ser humano de esos premios y reconocimientos a su carrera? ¿Le gustan? Sí, pues a todo mundo nos gusta esa satisfacción, Sentir. nos encanta. Ahí tengo uno de 50 años, lo recibí en el Rincón Norteño, pero lo mandaron de allá de Brownville. Vino un señor, Sam López, A entregárselo. a entregármelo. Y eso de la cuna musical, pues es que yo hice programas de radio, allá está desde la Academia Novo. Ajá. La Academia Novo era de mucho prestigio en aquella época para actores de cine y locutores, poetas y de lo que tú quisieras. Entonces, claro que me encanta, me fascina, me gusta verlos, me gusta sentirlos, me gusta palpar
la acción que hay en todo ese proyecto, en todo ese proceso de recibir un trofeo. Cuando hablaba de esa academia que me estaba mencionando, que fue muy prestigiosa y demás, usted es locutor y fue locutor por muchos años. Sí. ¿Pero a usted le hubiera gustado haber sido actor, cantante o alguna otra profesión? Fíjate que primeramente no era un galanazo, segundo me veía muy chaparro, en realidad no, nunca pensé. Me gustaba el doblaje, es decir, el doblaje de escenas peligrosas. Mira, sí, claro. Eso me encantaba. Stone. Pero no, una vez acompañé yo al Chelelo a los estudios de Churubusco en México, cuando estaba filmando una película ahí. Y entonces yo tenía muchos deseos, y pues yo hago esa caída del caballo ese, pero pues mejor no me atreví. Pero sí me hubiera gustado ser, pero actor de doblaje, de escenas peligrosas. Eso me hubiera gustado fascina, me hubiera gustado eso. Pero que... no fue para mí todo eso. Y acá pues los reconocimientos es decir, por ejemplo, mira, aquí está, nadie sabía que yo fui animador de Dueto Estrella, aquí estoy, cuando Fito Olivares era saxofonista Sí, del Dueto Estrella. Del Dueto Estrella. Antes de tener a Fito Olivares y la pura sabrosura. Sí, no, pues ¿Qué lugar es, don Jorge? Esa es la Terraza Ramírez. ¿Esa quedaba dónde? ¿Aquí en Houston? No, en la calle principal de Miguel Alemán. En Miguel Alemán. Les decían terrazas, no eran cines, les decían terrazas, porque eran cines abiertos, sí. Terrazas. Claro. Y entonces ahí, yo con el Dueto Estrella anduve, que era Fito Olivares, íbamos toda la frontera. A tocar a diferentes partes. Desde Miguel Alemán hasta Río Bravo. No, aficionados. Todas las noches. Mira, ese trabajo lo hacía el Chelelo, pero el Chelelo ya se fue a México. Y le tocó. Ahora, el Chelelo era una eminencia. Era una eminencia. El señor tenía gracia, tenía ángel, tenía una cosa que no sé qué. Carisma. Sí, en cuanto a él hacía así, la gente se callaba. O sea, el dominio del público es una cosa, no se sabe qué es, se siente. Y no cualquiera le sale a un público. No. El monstruo de los 1000 ojos. Impone. Sí. Tú sientes su energía. Exactamente. Porque como usted decía anteriormente, no es lo mismo ser conductor o locutor de cabina a conductor que promueve cosas o en un remoto. Sí. O como decía usted, ¿cuántas veces uno en un festival de radio te paras en el escenario y ves a toda la gente y dices tú, yo aquí no hablo porque yo aquí no puedo? Porque no puedes, porque te cohibes, aunque seas locutor y aunque tengas facilidad de palabra, porque estás más acostumbrado a estar en esas cuatro paredes de la cabina que fácilmente haces todo lo que tienes que hacer sin que nadie te vea. Sí, una vez me dijo el dueño de un cine, dijo, todo está muy bien, dice, nomás que a ti te falta de vez en cuando decir un chiste. No, que dice, no le pidas peras al olmo. No. Y así es, pero esa es la cuestión del radio. Sí, dejé inconclusas varias cosas, no las terminé exactamente cuando dije que un locutor, hay muchos que son muy buenos en la cabina, pero hay otros que en el control remoto no, o sea, tienen estilo y gracia y talento para ser cabineros, que no existe ninguna laguna ni nada, todo que marcha. Ahora ya es diferente con las computadoras, pero en aquellos años el disco tenías que entrar ligadito. Sí. Y tenerlo ya en queue para que no hubiera ese efecto. Sí, por eso muchas difusoras. Yo también estuve en difusoras que había operadoras, eran muchachas, pero todo eso desapareció, o sea, así se acostumbraba, nada más. Claro. Era la época de las difusoras de los tíos, había muchos tíos, don Jeremías Becerra, el tío Militón, Turrubiates, cada difusora tenía un tío. Un tío. Don Plácido, tío Plácido, ese que andaba con el Chelelo en muchas películas de Tony Aguilar. Aquí estuvo en la KLBL también. Ah, mira. Sí, pero ya se había acabado la chamba. La época. Sí, no, como todos ellos eran el equipo de Tony Aguilar, ya entonces ellos ya estaban fuera. Ahora bien, fueron 40 años, me dice, de locutor.
40 y tantos. Pues sí, sí, porque, a ver, échale, pues yo todavía en los 90 todavía estaba, porque yo me acuerdo que había un baile ¿cómo se llama? ¿De Bronco? De Beto Villa Oh, o de algo Beto. así. Y ya eran los 90 y todavía estaba Sí. ahí dándole testerazos. Así es, así es. Le pregunto esto porque, bueno, fue una carrera muy prolífera, exitosa, pero uno siempre añora eso. Usted añora de pronto estar ante el micrófono. Ah, sí, cómo no. ¿Verdad que es Sí, esto? ¿Sí sí. pasa? Es como el torero, ya anda cornado y todo, pero hay una corrida y Y hay que- anda vendiendo banderías. A propósito, también entrevisté a Manuel Capetillo, Mira qué bueno. entrevisté a Sara García, Prudencia Grifel, en fin. A la gente que estaba de moda en la época. En la época aquella, sí. Y aquí, pues, cuando Vicente Fernández fue lo máximo, cuando Tony Aguilar, todos los festivales de Tony, pues era yo Morales, el promotor, y Memo Villarreal. En todos andaba yo participando de una u otra forma. Y fue maravilloso tener todo ese marco tan famoso como Tony Aguilar, como Flor Silvestre. Toñito y Pepito eran Eran niños, unos niños, sí. apenas unos niños. Claro. Y así, aunque yo realmente me gusta mucho, a mí me gusta toda la música. La regional, la música folclórica venezolana, que son los joropos, que son la música llanera. Me gusta mucho la música vallenata, me gusta mucho la música de los tangos argentinos. Todo eso, poseo discos de Carlos Gardel, a mí me encanta todo eso. Pero el hecho de estar en una región regional, como lo es Miguel Alemán, como lo es Houston, aquí viví la época de la música de Agustín Ramírez, de Alfonso Ramos, ¿cómo se llama? De Little Joe, de Alfonso Ramos, Mexican Revolution, en fin, Roberto Pulido. porque es como te digo, me acoplé. Yo llegué al Panamérica como maestro de ceremonias y todavía no empezaba Rigo Tobar, todavía no empezaba, te faltaban 3, 4 años para que se arrancara Renacimiento. Entonces lo que estaba fuerte ahí era la música tejana. Y entonces yo me acoplé a la música tejana, o sea, que era un lugar de gente de Texas. Sí. Me acoplé a la música tejana y me encantó, me fascinó. Agustín Ramírez era un tremendo artista que se daba el lujo digamos, se lo peleaba el Latin World, porque todavía no empezaba el Latin World. Se daba el Star 2. El Star 2 era la competencia del Panamérica. Era el dueño del Star 2, que es el dueño, y creo que ya murió, de la 920. Ya murió el señor. La KWST. Sí. Entonces, el hecho de... entonces lo peleaban. Entonces Agustín Ramírez dijo, no, voy a tocar en los dos lugares. A ti te va a costar tanto y a ti te va a costar tanto acá. ¿Entiendes? Y son unos... No, fue el acabose. El acabose. Sí. La señora del Panamérica tenía mucha inteligencia. Y decía, oye, le reclamó una vez un artista ahí, no recuerdo, tampoco quiero decir nombres, que no, que tú me vas a pagar un día $5,000 como se los pagas a Agustín Ramírez. Dijo, yo no le pago a Agustín Ramírez ni un 5. La gente se los paga ahí en la puerta. Ya, y es cierto. Era el público el que decidía, ¿no? Pues si sí. va o no va al baile. Es como el compositor. Dice, oye, no, que yo tengo 5 canciones grabadas y nunca me han pagado. No. Lo que pasa es que te la han grabado conjuntos que no venden. Correcto. Y la podrás haber escuchado en Monterrey, pero necesita un conjunto que venda. Así es. Hablando justamente de las composiciones, ¿usted alcanzó a componer también? Sí, ¿Es cómo autor? no. ¿Qué canciones son las que usted compuso? Bueno, Mandato Divino con los Cadetes de Linares, La Venganza Cumplida con los Cadetes de Linares, El Hijo Malvado con los Cadetes de Linares. En aquella época me grabó El Palomo y el Gorrión, una que se llama Hablando Derecho, pero no pasó nada, pasó con los Cadetes, pero porque fue incluida en el disco que se vendió de los Cadetes. Usted tenía muy buena relación con don Emilio Garza.
Con don Emilio, sí, inclusive estando yo en la De difusora de Miguel Alemán, cuando llegaba ahí el promotor de Ramex, siempre le hablaba a él que ahí lo tenía. Y realmente la amistad era con Homero Guerrero. Homero Guerrero lo conocí yo hace muchos años, todavía no eran los cadetes. Ajá. O sea, sí eran los cadetes, Pero no tenían todavía la popularidad que no, alcanzaron. no, ya había andado con este y con el otro, y con Juan Peña y con Luz Peña y con varios ahí, pero habían grabado y todo, pero eran los cadetes. Nada de Linares, nada de Linares. El mismo Homero me platicó a mí que como tocaban en Luna Lounge, uno que está aquí por la Navigation, que llegó el dueño de porque ponían en un pizarrón nomás, que iba a ¿Quién tocar se iba a presentar? los cadetes, y que llegó el dueño ahí y dijo, oye, ¿y por qué nomás los cadetes ahí? Está muy cortito, ni se alcanza a ver. ¿De dónde son? Pues que de Linares, ponle de Linares. Y ahí se quedó. Y olvídate. ¿Y ahí lo adoptaron? Hasta un museo hay en Linares. Sí, ahí, sí, exactamente. tienen unos tocadiscos ahí. ¿Cómo fue que a usted se le vino la inspiración de componer estas canciones? Bueno, Homero me dijo, Homero cuando ya se empezó a hacer popular, ahí donde está la difusora, atrás, se hizo por costumbre que en las tardes nos juntábamos ahí, empezaba a llegar la racita de los músicos, y cada quien con sus six aquí, iba Homero también. Sí. Entonces, dijo, mira Jorge, ahorita se está vendiendo muy bien los discos de nosotros, don Emilio está muy contento. ¿Por qué no me das una canción? No, hombre, pues ya, eso ya, no, yo no tengo talento, ni sé cantar, ni sé entonar, ni sé nada. Entonces digo, no, hombre, tú nomás dime que hay una grabadorcita de cassette, Homero. Y pues se me ocurrió a mí que el amor que te tengo es muy grande, mujer, y le gustó, y que tomamos. Entonces, hizo esa, pero ya había grabado El Hijo Malvado, que eso me dijo en un cine, dijo, quiero que me hagas un corrido con esto y eso otro. Él le puso la tonada y todo. Entonces, grabó Mandato Divino, pero fue incluida en el disco donde viene No Hay Novedad, que fue el hitazo, y que sigue siendo el hitazo. Sí. Claro. Y al haber ventas ahí, pues yo alcanzo también. Claro, usted era nada más el creador de la letra. De la letra. ¿Y usted sabe tocar algún instrumento? No. Y vengo de una familia de músicos. Un hermano mío que ya murió fue el original saxofonista de Los Coyotes del Río Bravo, el original, el que fundó con Poncho Villagómez. Eran Lalo García primero. Pero de Lalo García se salió Rogelio Gutiérrez, que fue un señorón grande, respetado en el saxofón, no sé si tú sepas. Sí, lo conocí. Entonces, escuché hablar de él. Entonces, se formó Poncho, Arnulfo Blanco, Canutito y mi hermano formaron Los Coyotes del Río Bravo, que resultó un trancazo. Y Poncho Villagómez hasta la fecha es un señorón de la música. Él fue el original del dueto Estrella. Cuando él se salió, entró Fito Olivares al dueto Estrella. Al dueto Estrella. Claro, hubo 3 o 4 que desfilaron ahí, pero no daban el ancho, entonces hasta que Fito Olivares, porque Fito Olivares viene de una dinastía de músicos, pero tremenda, respetados. Sí. Además, en Tamaulipas se dio una cantidad de gente con talento impresionante, sí. La verdad. Hay demasiado talento y siguen habiendo más. ¿Qué es su opinión respecto a que cada vez estamos perdiendo a gente, artistas, talentos como actores y demás, pero como que las nuevas generaciones no llenan esos huecos? ¿Cuál es su opinión? Esa es también muy buena pregunta. Digo yo que falta, ¿cómo diría yo? Que naciera, que nazca el artista. Pero, por ejemplo, oye, mijito, ¿te gusta grabar? Sí, cuéntate 4 o 5. ¿Qué quieres ahora? Yo voy y compro el estudio para que grabes. Sí, vamos. En aquellos años nada más había 4 marcas de discos en todo el mundo. Sí. La Peerless, la Musart, la Columbia y la RCA Victor. Ahorita abundan, pero ya no son marcas que la gente diga que lo tengas tú y veas el disco. Tú podías agarrar el disco en aquella época y decir todo lo que...
mira, aquí dice que lo arregló a fulano de tal y que hasta las gracias para el señor que le llevó un café ahí. Sí, Le ponían en todos aquellos los años. agradecimientos. Sí. Ya, Se ha ahora, perdido mucho. entonces, y ya el locutor no ve el disco, el locutor ya viene en una programación hecha ya así como está, el locutor ya no ve el disco y se puede enterar de todas esas cosas. Nosotros ver el sello de un RCA Víctor, porque la RCA Víctor tenía Vic y tenía Arcano y tenía varios, pero era como empaparnos Era prestigio. era empaparnos de aquella cosa, el olor del disco era agradable, era una cosa divina. Sí. No, ya todo eso ya no existe. No, claro que no. Pues amigos, estamos platicando aquí amenamente con don Jorge Rodríguez, quien es una persona que tiene mucho conocimiento, mucha trayectoria. Vamos a ir a otra sala de aquí de su casa, porque vamos a ver otras cosas que tiene, porque esta casa para mí es un museo. Hay demasiadas cosas que ver, hay cosas antiguas, hay reconocimientos, tiene una serie de discos. Me contaba que había montado un estudio, pero ya ese ya está... Sí, bueno, lo que pasa es que yo empecé y todavía estuviera, pero desgraciadamente el tiempo me venció. El tiempo me dijo, Jorge, ya párate, porque anda. Pero también los derechos de autor, el copyright, Sí, te friegan me mucho. empezó a silenciar Sí, muchos. sí, Y sí, todavía sí. está, porque yo tengo muchos programas que están en Radio Pandora, que están en la Cuna Musical y que están en ¿cómo se llama? La onda, esto aquí, lo que fue la dorada, la época dorada. Sí. Ahí en la Cunita Musical, ahí te puedo enseñar ahorita, tengo muchos programas. Pero en Radio Pandora es donde tengo más programas. Pero empezaron a palomillar que decían, y ahora, Los derechos de autor. ahora fulano de tal con fulano de tal, y clic, y eran 3 minutos a lo máximo, Sí. que estaba hasta que volvías a entrar. Sí. Y me he fijado que lo están haciendo hasta con películas de esas, de allá de Aceves Mejía y todo. Sí, con todo. Cuando va a cantar, ya no. Pero, ¿sabes? Siento que ellos se protegen y se lavan las manos porque no quieren tener problemas. Quieren que seas tú el que tenga conflicto con ellos en caso de demandas y ellos se lavan las manos y lo único que hacen es bloquearte. Sí. La de verdad. Bueno, Sí. amigos, perdón. Sí. Continuamos para ir a otra sala y poder continuar con este recorrido en esta hermosa casa que tiene mucha historia musical. Ya regresamos. Sí, este es Ray Conniff, es una orquesta muy famosa. Sí, Ray Conniff. Radicó en México muchos años. Sí, Ray Conniff, yo lo conozco. No, ¿dónde está? Acá. Tengo de Morales. ¿También? Ahí están todas las cintas que ponías tú. Los programas que grababa don Félix H. Morales con su voz. Sí. Cuando Naranjas, Naranjas. A ver si están por aquí. Este se cayó. ¿Qué es lo que siente don Jorge al ver todo esto que tiene aquí usted guardado? No, pues ¿Nostalgia? sí, siempre me han gustado los discos. A propósito de CBS, ¿a qué te acuerdas tú de Manolo González? Claro. ¿Qué se hizo él? Después pasó a trabajar en EMI Capital y luego a EMI la compraron y él ya se salió de la industria. Ajá. Manolo González vivía en San Antonio. Vive en San Antonio. Oh. Pues aquí hay mucho, más que está todo revuelto, es como te digo, no están en orden. Así de decirte, aquí está Vicente Fernández o algo así. Mira, los Joao, no sé si sabes quién fue los Joao. Y mire, ¿quiénes están aquí? Los Cadetes. En 8 track. ¿Qué tal? Yo César, recuerdo mucho cuando se escuchaban César estos. Costa. Virginia López, esta pegó mucho. La muñequita que canta. Sí. Carlos Campos pegó mucho también. Todo lo hacía danzón. Carlos Campos, todo lo que pegaba lo hacía danzón él. ¿Él era cubano? No, mexicano. Mexicano. De México. Sí. ¿Qué tal? Muy famoso. Vino muchas veces al Panamérica. Sí, a presentarse acá. Sí, él era lo fuerte en aquella época era Pablo Beltrán Ruiz, Carlos Campos, Mickey Laure, Los Babies y Santanera.
¿Mickey Lauri era mexicano? De Guadalajara. De Guadalajara, ¿verdad? De Guadalajara. ¿Y cómo pegó? Tuvo una carrera meteórica. Sí, sí, o sea, Mickey Lauri y los Cometas eran. Él fue el que trajo la cumbia realmente para acá. Bueno, Linda Vera, En esa época todavía no estaba ni Rigo Tobar, ni esos No, grupos fuertes, ¿verdad? faltaban 3, 4 años para que entrara Rigo. Sí. Y ya fue cuando ya se cambió todo el panorama. Entró muy fuerte, fuertísimo. Fue un fenómeno de la noche a la mañana. Eso de que anduvo batallando. Esto prendió y se prendió. Sí, de volada. No hay nada de eso. Porque él andaba con un grupo que se llamaban Los Vientos. Primero era Juan Torres y el Tropical Yumurí. Y ahí andaba Rigo, ahí me acuerdo que porque yo le estaba grabando al Yumurí, o sea, en un estudio que tenía Gastón Ponce. Y entonces Rigo decía, vente Rigo, vamos a grabar. Le decía, porque, yo no, que yo vengo de Matamoros. Entonces grabó Rosa Valencia, pero nomás en los coros. Y desde ahí empezó la llamita. Y luego ya grabó solo con Los Vientos. Fue cuando Pepe González le dijo a Gastón, yo creo que aquí tenemos algo grande. Ya vislumbraba que iba a ser algo exitoso. Sí, ya. Claro. Él anduvo en muchos trabajos aquí primero. Trabajo de cualquier tipo, Sí, o sea, nada que ver con la música. y toda esa cosa. Pero ya traía Sí. ya traía ¿cómo se dice? La semilla del éxito. Y su esencia de que él iba a ser una persona exitosa dentro de la música. Y lo logró. Sí. Lo logró. Desgraciadamente, pues también falleció. Y también perdió la vista muy joven. Perdió la vista, pero era amigo del pueblo, era amigo. Claro, claro. ¿A usted le tocó cuando ya estaba la época fuerte de Rigo Tobar entrevistarlo, conocerlo, presentarlo? Fíjate que no. Nunca. A pesar de que yo lo ayudé mucho, lo digo con sinceridad, lo ayudé mucho porque él iba a la difusora, había un programa, Yo Necesito Trabajo. Sí, recuerdo. Bueno, él era de los que hacía fila para pedir la oferta. Wow. Me decía jefe, oiga jefe, ¿qué pasó? Anotarse. Sí. Pero Gastón, o sea, ya para entonces le dije yo que fuera mejor con Nacho Garza, porque Nacho Garza ya tenía un equipazo de estudio. Ahí era una cosa para grabar un dueto, cositas chiquitas, que fue cuando se fue con Nacho y grabó Río Rebelde. Y no sé cuál otra, Celos de Luna, no sé qué. Río Pero Rebelde no, pero no pasó nada. Es el mismo tema que había grabado ya Julio Iglesias. Julio Iglesias, sí. Sí. Pero eso, Julio Iglesias la hizo famosa, pero ya la había grabado Amalia Mendoza y la había Otras grabado personas. Gilberto Valenzuela, ya está un número ya grabado. Pero aquel le puso una cosa que le faltaba. Un toque diferente. Claro. Qué bien. Y entonces nunca le tocó presentarlo ni nada a pesar del éxito. Y fíjate que no tengo ninguna foto con él. Ah, tampoco. Tampoco tengo ninguna foto con él. Es que Gastón y yo nos asociamos con la marca de discos. Ah, ¿sí? Sí, pero no era Nova Box, era Hit. Sacamos a los versátiles. Entonces, aquí está, mira. Los humildes. Los humildes. Entonces, pues así pasó. Entonces, cuando él lanzó a Rigo, porque Rigo andaba con la cinta debajo del hombro, detrás de Gastón. Entonces dijo, ahora vamos a lanzar en Nova Box. Pero sacó 2 y no pasó nada. Y ya cuando sacó Matamoros Querido. Un hitazo. A nosotros en una entrevista que le hicimos al señor Memo Villarreal, nos decía que él perdió a todo el grupo porque lo anunciaban como el Costa Azul y Rigo Tobar. Sí. Y tuvo que irse a Matamoros allá lo juntó otra vez, buscar un grupo para traérselo. Allá fue un grupo nuevo. O sea, era Gastón, Lalo, uno de ahí de Miguel Alemán. Se arrancaron para Matamoros porque el disco era en primer lugar en México, pero no había grupo. No existía Rigo Tobar, no existía.
Entonces se juntaron, fueron por Rigo a buscarlo a Matamoros y a buscar músicos para echarlo en un avión a México. Porque el disco era el hitazo más grande de la época. No estaba preparado Sí. nadie No, para el éxito que tuvo. un éxito tremendo. Y yo fui muchas veces con Gastón a México, allá a estar con Rigo, pero no me tomé ni una foto. Pero yo creo que eso habla muy bien de usted y le voy a decir por qué. Creo que a veces las personas que trabajamos en el medio tenemos que dejarle la oportunidad a los fans a que hagan eso porque uno se ve como, como muy, no sé, la palabra groupie si sea la adecuada o no. Porque la verdad usted vivió otras experiencias con él que la gente ni conoce, sin embargo no tiene una fotografía con él, pero eso no tiene que ver nada. ¿Por qué? Porque aquí están sus memorias en su corazón y en su mente. La verdad. Estuve presente cuando grabó, por ejemplo, La Mucura, cuando grabó La Calandria Canta, cuando grabó vaya, ¿cuál otra? Eran pues casi todas, porque casi la mayoría murieron ya. El que acompañó en todas esas canciones era Jesús López, también ya murió. Y la mayoría de los que hizo esas grabaciones, aunque el trabajo correcto, completo, fue los hermanos González, David González y Arturo. Desgraciadamente no pudieron acompañarlo a México, porque Chuy López sí fue a México con él. Y Juan Jiménez también, que está en Matamoros, ese sí también se fue a México. Él era cantante de los Malibú y luego de los Aztecas de Matamoros. Si el señor Rigo Tobar viviese, ¿qué edad tuviera? Pues no. ¿Unos 80? Más o menos. No, menos, ¿verdad? No, sí, no, él era más joven. Él era mucho más joven que yo. Sí, yo tengo 83 años y él tuviera algunos 70. Creo que sí. Por ahí, ¿verdad? Todavía podía, pero desgraciadamente el destino, como dice José Alfredo Jiménez, pero Dios es quien marca los caminos. Muchos dicen, no, todavía hubiera vivido 20 años como un rey ahí en Matamoros, pero desgraciadamente no. Tal vez el Señor lo llevó a otro lugar. Claro. Donde quería que estuviera. Claro. Bueno, porque también desafortunadamente él tenía una enfermedad progresiva de su vista, la perdió y pues ya no era lo mismo. Sí. La verdad. Sí, no. yo recuerdo que así, por ejemplo, me pedía alguna pluma y yo le daba la pluma y ya no sabía dónde estaba la pluma. No la ubicaba dónde. Sí. Sí. Es triste, pero la verdad eso fue. Pero creo que también es lo que hace icónico a un artista, esa situación que vivió, porque todos, la mayoría, la vida que tuvieron y la forma en que murieron, hace que se hagan leyendas. Sí. La verdad. Y creo que eso le pasó a Rigo Tobar. Se hizo una leyenda. Y creo yo que nadie le va a quitar el lugar, porque él va a ser el creador realmente, el que dividió. El parteaguas, exactamente. O sea, viene siendo lo mismo como Rafael. Rafael, y ya todo el mundo salió con Emanuel y con el otro y con el otro. Pero el que puso esa moda fue Rafael. Claro. Entonces, esto viene siendo también lo mismo. Se formarán 1000 grupos, pero todos van a partir de ahí. Una vez me dijo Rigo que él no se sentía con competencia, dice, porque todos quieren hacer lo que hago yo. La música tropical en esa época se puso de moda. Estaba Javier Pasos, estaba Rigo Tobar. Bueno, había muchos. Sí, Javier Pasos ya había estado, pero con el auge de Rigo volvió a entrar. Y con un hitazo tremendo, de Viva Matamoros. Sí. Así es. Pero ya había estado antes. Era el clásico, ¿cómo se dice? Son los clásicos músicos bohemios de un pueblo así. Era Javier Pasos. Digo, en Monterrey fue un hitazo. Llenó estadios. Sí. Fue una locura. Era la forma de vestir. Sí. Era la forma del cabello, era la música, era todo, su forma de interpretar. Todo, y bien calmado él, o sea, él pues llegaba al estudio bien calmadito, no había prisa, no había nada, muy calmado. Y muy, ¿cómo se dice? Y muy acertado en sus cosas. Dice,
una vez me dijo, quiero grabar, quién sabe qué me dijo. Y le dije, no hombre, es que tú no sabes cómo anda la onda en México. Y en realidad, pues, yo no sé. Él sí, porque andaba por allá, ¿no? Sí. Y uno de los que, digo, fue una época de grandes ídolos. Por ejemplo, el Chico Che, a mí me encantaba el estilazo. Sí. Me encantaba. Sí. Sin embargo, también falleció muy joven. Y de ahí para allá, digo, pues, el que le siguió realmente fue Adán Ibarra. El del 74. El Renacimiento 74. Y hasta la fecha. Sí. Hasta la fecha las puede. El señor es un ídolo. Lo acabo de ver recientemente y lo quiero entrevistar. No, sí. Nomás con que digas Renacimiento, ya no hace falta que ande el otro y el otro. No, ya todos pues murieron. él es el único que queda de toda la dinastía de los Renacimientos. El único que le duró años y años fue el vampiro. Era vecino, por aquí vivía. Sí, que falleció también recientemente. Falleció, pero él solo, él lo quiere ver la gente. Y si lo ves en bailes especiales que lo contratan porque les gusta a los señores lo que tocan, el matrimonio que está festejando su aniversario y todos, verás que es un tremendo Adán Ibarra. Y le voy a decir una cosa, yo creo que una de las cosas peculiares que tiene este señor es que la voz sigue siendo igualita como cuando era joven. Sigue siendo igual. Y además dejó escuela, tiene escuela porque tú sabes que surgieron imitadores por todos lados. Y mientras existen imitadores por todos lados, el señor va a seguir. Sí. Porque el conjunto muere cuando la gente no baila su música. Aquí han venido a Houston artistas que tienen un exitazo. En el radio es un exitazo. Pero lo traes. Y no pasa nada. Y no baila la gente. Sí. Es una magia que también va ligada. No se sabe por qué, pero no baila la gente. Claro. Todo tiene su... Por ejemplo, el rey del acordeón, Ramón Ayala, el señor, mientras la gente baile su música, va a ser un señorón. Siempre. Y lo mismo vamos a poner, pasó con los Alegres de Terán, hasta que se murieron, eran unos señores, ya no eran, por ejemplo, o sea, venían alternando con los Cadetes o con Carlos y José y todo. Pero en cuanto entraban los señores, había respeto. Estos son. Sí. Y se acabó. Así es. Eso es. Y yo soy un admirador de los Alegres de Terán. Tengo casi todas sus grabaciones. Y a mí no me fastidia escuchar a los Alegres. Me fascina. Como escucho también música de todos. Sí. De Glenn Miller, Qué bonito. De todo. Me gusta mucho la música folclórica argentina, la folclórica, ¿cómo se llama? La pampera, la música de la pampa. Sí, de lo que es el campo. Lo que es el campo, José Cafrune, José Larralde, Jorge Cafrune, Argentino Luna, unos señorones del campo. Claro. Y ahora ya son unos señores ya mayores de edad. Claro. Pero esos se presentaban en puros conciertos, como español, un español que hay que hace conciertos, Serrat, ¿cómo se llama? Oh, Joan Serrat. Es excelente. Por ahí tengo yo el disco también de él. Y es una maravilla de inspiración, de poeta. El hombre dice muchas verdades en las letras que tiene. Mucha denuncia también contra la política, contra las cosas que están pasando. Este señor de ahí que compuso Y nos dieron las 10, ¿cómo se llama? Él también hace conciertos. Muy bueno, él grabó con Rocío Dúrcal a dueto Y nos dieron las 10. Sí. Me fascina todo eso. Y en fin, yo no... a mí me gusta toda clase de música, toda. No hay con que la otra no, y que los tríos, no, todo me gusta. Viví la época de los tríos también, porque si no estuviste enamorado es que no viviste la época de los panchos. De los panchos. Porque los panchos era todo. Todo. Sí, de esa época. Los dandies, cuando Gema, uy, Dios de mi vida. Y así, por el estilo. Y ahora, la música de ahora nueva, la música de, ¿qué te diré yo? Estos que han de Sinaloa, que vienen de Sinaloa, que el Cristian Nodal, todas esas cosas. Yo no le hago feo a ninguna música, ni me digo que ninguna música es mala.
Para mí es buena la música. Qué bueno. Todo depende del humor que yo traiga. Don Jorge, últimamente, ya para no quitarle y robarle más tiempo, ¿cómo le gustaría ser recordado? Ay, pues fíjate que primeramente yo tengo muchos defectos, pero también creo que tengo algunas virtudes. Claro que las tiene. Yo sé que he herido a gente, yo sé que he tenido mis dificultades, a los que les he hecho yo pasar un mal rato, pues que me perdonen, y los que me han hecho pasar un mal rato a mí, yo los perdono y que Dios me los bendiga y me los cuide y los acompañe siempre. Digo, no voy a decir yo no. ¿Sí? Oye, ¿te acuerdas cuando? No, en realidad, pues todos fuimos jóvenes, todos anduvimos en las pachangas Sí. y todos tuvimos alegatos y todos tuvimos cosas que nos hagan recordar malos momentos, pero es como te digo, así es como me gustaría ser recordado, que les pido perdón a todos, como yo perdono a todos. Como lo dice el Santo Evangelio, esa es realmente como me gustaría. Y que todos y que me recordaran que una tarde estuvimos con don Jorge ahí en... Ya, claro que sí. Digo, porque aquí humildemente, aquí han venido muchos cantantes y conjuntos y todo, casi todos los de Miguel Alemán. Sí. Beto Hernández, que tengo una gran amistad con él. El Abelardo Gutiérrez, de los Tropical del Barrio. Estos muchachos de Mr. Chivo, tuve una gran amistad con su papá, que ya falleció, Mundo Barrera. Y son a los que conozco yo, a los hijos de Mundo, los dos hermanos Barrera, que son los fundadores. De Mr. Chivo. Sí, de Mr. Chivo. Y los demás conozco, pero son amigos que han andado con Mr. Chivo tocando las tumbas, los güiros, y han andado con mi compadre de Costa Chica, Fabián Treviño. Y los demás, pues hace unos días vi en la televisión una entrevista con el organista de Mr. Chivo, y era un muchacho de Torreón, a ese no lo conocí. A ese es un joven integrante. El cantante, el Pérez. Juan Carlos. Juan Carlos. Sí. No tengo amistad con él, nunca hemos estado platicando él y yo, lo he visto tocar así de lejos. Sí. Pero él creo que radica en Monterrey, no radica en Miguel Alemán. Pero todos son, primeramente, el reconocimiento de lo que han durado, porque para durar en el gusto del público no es tan fácil. Así porque es, mantenerte. Mantenerte, eso. Sí. Yo le oí a un señor decir que era como un disco que está así. Y tú brincas y caíste dentro del disco y ahí le sigues, pero no te caigas. Afuerita porque ya valió. ¿Sí? Sí. O sea, eso es... Y el durar, porque fíjate que sin tener un hit en el radio, realmente sin tener un hit que lo represente, que lo identifique, en el baile son un éxito. Así es. La gente los quiere mucho. Son un éxito. Sí. Y eso es otra de las cosas. Una cualidad. Es que muchos conjuntos dicen, por ejemplo, pues ya grabé. Y voy a ver al fulano del baile. Y hoy ya hice mi propio conjunto. ¿Se acuerda que yo vine aquí cuando tocaba la batería con... Sí, cómo no. Y bueno, dice, pues tráeme un disco a ver cómo tocas. Ah, no. Ven a tocar a un baile gratis para ver cómo tocas. Sí. Oiga, señor, ya tocamos. ¿Qué le pareció? Pues, ¿tienen discos? No, pues hagan un disco. Y oiga, señor, ya salió un disco y lo están tocando en la radio. No, en total, era una cadenita que nunca podías Sí, tocar. y mientras tanto ya le tocaste a todos los salones de baile. Sí, de una forma gratuita. Pruebas y Sí. más pruebas, pero esa es la cosa, son muchos los factores, o sea, todavía falta que vaya gente al baile que consuma. Bueno, Que es muy importante. Cuando venían los alegres de Terán, me decía la dueña, hijito, cuando vienen los alegres se acaba la cerveza. Y qué bonito. Nadie lo hacía. Exacto, solo con ellos se conseguía. Sí, así, por ejemplo, como los tremendos gavilanes, los relámpagos, que era en aquellos años lo fenomenal. Los grupos de moda. Pero era una cosa que tú traías a los relámpagos el martes, el viernes. Y funcionaba. Y funcionaba. Y pegaditos estaban los tremendos gavilanes.
O sea, los Tremendos Gavilanes tenían 2 hits a la misma vez, de la misma canción. O sea, le grababan la misma canción a otra compañía. Pero eran unas ventas fuera de serie. Sí. Así como llegaban los discos en la mañana, estabas hablando de la Y se distribuidora. terminaban. Que se los llevaras. Sí. ¿Bien? Y así desfilaron muchos. No sé si tú te acuerdas de los Rondel. No, de ellos no. Fueron los de Eres casado y te regaña tu señora. El éxito. Una cosa tremenda. Sí. Esos iban al Star 2. Y era también un hitazo tremendo. Unos llenazos. Impresionantes. Sí. Y luego de aquí se iban a Galveston y era otro llenazo y iban a San Antonio. Bueno, de allá venían, no, ellos venían de Laredo. Por ejemplo, había otro Beto Villa, pero porque había un Beto Villa antes. Antes de el cumbiambero de Nueva Rosita, había otro Beto Villa. Pero este Beto Villa era también, Huicho Álvarez eran taquillazos tremendos. Pues qué bonita época, la verdad. Don Jorge, sería imposible poder hablar de todas estas anécdotas que usted tiene en una hora. Yo le agradezco mucho que nos haya permitido entrar a su hogar, venir aquí a este museo que usted tiene de música, de cosas antiguas y demás. Le agradezco muchísimo y bueno, yo le quiero agradecer y decirle que no va a ser la única, que van a haber muchas más. Que Dios me lo bendiga, me dio un gustísimo. Mi contrato se termina. Mira, allá hay más discos. Sí, mucho, es lo que estoy viendo, que hay mucha cantidad de allá hay cosas. discos de 45. Sí. Pues amigos, esto fue ¿Qué pasa con Jorge Rodríguez? Un excelente locutor, pero sobre todo un gran ser humano. Gracias a ustedes por vernos. Gracias por suscribirse al canal, gracias por hacerle clic ahí a la campanita para que le lleguen notificaciones cada que subimos una entrevista nueva. Recuerde, estamos en todas las plataformas digitales, TikTok, Instagram, Facebook y aquí en YouTube como ¿Qué pasa con Hugo Garza? Gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.